En este video aprenderemos a utilizar la función b de suma. La función b de suma sumas de una base de datos, de una tabla, los montos o las cantidades que cumplan un criterio o una condición. Tenemos aquí en la sintaxis, tenemos aquí b de suma. Lo primero que nos pide esta función es que nosotros seleccionemos nuestra base de datos. Nuestra base de datos vendría a ser toda la tabla donde tenemos la información. Puede ser toda una tabla o puede ser simplemente una columna, algunas columnas. Después de seleccionar toda la base de datos, nos pide el nombre del campo. Este nombre del campo viene a ser el nombre del encabezado de nuestra tabla, donde nosotros deseamos realizar la suma. Si yo deseo realizar la suma de los sueldos, entonces el nombre del campo vendría a ser el sueldo. Y el criterio vendría a ser la condición de nuestra suma. Yo deseo sumar el sueldo, pero no deseo todos los sueldos. Deseo saber el sueldo de nuestro empleado José. Quiero saber José cuánto está ganando. Marqué de color amarillo el sueldo de José. Tengo 100, tengo 50 y tengo 50, lo cual sumaría en un monto de 200. Entonces, en una tabla mucho más amplia, donde que tengamos mucha información de miles, no vamos a estar realizando una suma de uno en uno, mucho trabajo y una probabilidad grande de cometer algún error. Por ello, nosotros utilizamos la función suma. Entonces, tenemos la base de datos viene a ser la selección de toda nuestra tabla, el nombre del campo viene a ser la columna de la tabla que nosotros deseamos sumar y el criterio viene a ser la condición. De toda esa información, de todos esos números, solamente deseo sumar cierta condición. Nos ponemos entonces a desarrollar. Vamos a desarrollar nuestro ejercicio. En esta área voy a encontrar aquí el sueldo. Entonces, recuerden, siempre en la función ponemos el signo igual. Después de eso ponemos el nombre de la función, b de suma. B de suma, y Excel por defecto nos da una ayuda. También nos dice acá base de datos. Seleccionamos toda nuestra base de datos, en este caso toda nuestra tabla que tenemos aquí. Posteriormente, siempre sean atentos, a mí me pide el asistente de Excel, me pide para poner la coma. Hay algunos que les puede poner punto y coma. Dependiendo de lo que les pida, ustedes agregan. Como me pide después de base de datos el signo coma, ponemos coma. El nombre del campo. ¿Qué columna deseo encontrar la suma? En este caso, sueldo. Un clic en sueldo, coma. Y ahora los criterios. Yo no deseo encontrar la suma de todos los sueldos. Solamente deseo encontrar del empleado José. Es por ello que en esta área pongo también, lo primero que pongo es el nombre del encabezado, que viene a ser empleado, empleado. Y el nombre del empleado debajo, José. Entonces seleccionaría esos dos. Y ya tengo la función b de suma. Como solamente he abierto un paréntesis, no es necesario cerrar el paréntesis. Con presionar Enter, Excel automáticamente cerrará el paréntesis. Presiono Enter y ya tenemos. ¿Qué es lo que está haciendo la función b de suma? Está sumando la columna sueldo solamente de los empleados, solamente del empleado José, nada más. José gana acá 100, 50, 50. La suma de ellos, 200. Y eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa si aquí no es José? Puede ser otro nombre, Martín por ejemplo. Ya no es José, entonces ese 50 ya no le correspondería a José. Entonces solamente le corresponde 100 y 50. Vemos, cambió de manera automática. Nuevamente lo dejamos como estaba, José, con su sueldo de 200. Pero adicionalmente también aquí tengo otros campos que ustedes podrían considerar también en su criterio. No solamente pueden poner una condición a través de una columna, sino de todas sus columnas de su tabla. Es por ello que todo he copiado en la parte superior. Todos los encabezados de mi tabla lo copié en la parte superior también. Entonces, si yo deseo utilizar varias condiciones o criterios,
¿Qué es lo que voy a realizar? Nuevamente, igual b de suma, lo primero que hacemos es seleccionar toda nuestra base de datos, coma, el nombre del campo que nosotros deseamos sumar, en este caso el sueldo, coma, y luego el criterio. Este es el cambio que voy a realizar. Antes solamente seleccionaba esas dos celdas, empleado y José. Esta vez voy a seleccionar toda la tabla o todos los criterios posibles que nosotros pudiéramos tener. Seleccioné toda la tabla, ahora presiono Enter. Muy bien, entonces ya tengo acá, tengo el sueldo del empleado José, pero ¿qué pasa si yo quiero también poner, por ejemplo, tengo José de 20 años, de 14 años y de 8 años? Está bien, yo quiero de José, pero solamente aquellos que tengan la edad mayor o igual a 14 años. No deseo que considere el de 8 años. Entonces, ponemos el signo mayor igual 18. De esa manera. Enter. Entonces, vamos a poner mayor igual a 14. Porque si le pongo mayor igual a 18, solamente uno de los sueldos está sumando. Mayor igual a 14. Tengo 150, ya no es 200. ¿Por qué no está considerando a José de 8 años? Es decir, aparte de estar filtrando o condicionando que sume el sueldo de los empleados, del empleado José, pero que las edades sean mayores o iguales a 14, ¿no? Y podemos continuar filtrando el puntaje, que el puntaje sea igual a 14 o mayor o igual a 14. O simplemente mayor que 13. En este caso vamos a utilizar solo el mayor que 13. Y vemos cómo va cambiando, ¿no? Entonces, tengo la suma de mi base de datos de la columna sueldo bajo el criterio que ustedes pueden ir agregando. En este caso agregué, quiero la suma de los sueldos, del sueldo del empleado José, cuyas edades sean mayores o iguales a 14 y cuyo puntaje sea mayor que 13. ¿No? Entonces, si ustedes observan aquí en la parte inferior, ya saben que la base de datos, la selección de toda la tabla, el criterio, en este caso viene a ser lo que tenemos aquí en la parte superior, lo que deseamos sumar, y el nombre del campo, que viene a ser la columna sueldo. No solamente yo puedo seleccionar, tal vez no deseo sueldo, tal vez deseo sumar el puntaje o la edad, cualquiera de ellos. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el nombre del campo que desean sumar.